Bienvenidos a Noé Podcast. En el episodio de hoy, el episodio número 3, vamos a hablar sobre la labor catequética. La labor catequética es una de las partes más fundamentales de una parroquia. Es donde nosotros a los niños o a los adultos les damos la doctrina cristiana, les enseñamos sobre esa fe que ya tienen. Exactamente, Tony, y creo que no hay mejores invitadas para el día de hoy que las dos coordinadoras de catequesis de la Parroquia de los Remedios, Ana y Fátima. Démosle una maravillosa bienvenida. Ay, buena Fátima, ¿qué tal? Muy bien. Por invitarnos. Nada. Bueno, lo primero de todo es si ambas nos podéis contar un poco vuestra experiencia en la parroquia, lo que habéis vivido, lo que lleváis haciendo, las actividades que habéis hecho o en los grupos que habéis estado. Y así pues os conocemos un poco más. Pues mira, sí, yo te puedo contar que yo empecé como catequista en la parroquia en comunión, empecé compartiendo grupo con otra catequista y ahí me fui formando. Después de estar en comunión, que me llevé una serie de años, ya don Francisco pues me dijo que sí quería pasar a confirmación. Pasé a confirmación, a dar catequesis a niños más mayores y también compartí grupo con otra catequista que llevaba muchísimos años para aprender de ella. Y ya cuando estuve preparada, pues ya tuve un grupo yo sola, claro. Y esa ha sido mi labor. Yo empecé a preparar a los jóvenes que tenían 18 años y que empezaron a plantearse el tema de la confirmación. Y el año pasado empecé con los niños de despertar, porque los niños de despertar, que son los que se inician, no solamente la catequesis es para los niños de despertar, es fundamental que los padres, como primeros educadores, estén preparados para despertar la fe de sus hijos. Vale. Bueno, aparte de eso, pues en la parroquia pues venís día a día, ¿no? Y participáis en un poco todo, ¿no? Con don Francisco ya hablamos de la participación en los sacramentos y de... Claro, al final la labor catequética es una de las más importantes de la parroquia, pero ¿cómo se organiza? ¿Cómo se organizan las catequesis? Sí. Pues vale. Bueno, pues... No, mira, la catequesis se inicia con los niños de despertar, que es la iniciación de la fe, y con los padres, formando a los padres como catequistas. Después pasamos a 2 años de comunión, con el que terminan esos 2 años haciendo la primera comunión. Y después se forman 4 años catequesis de confirmación hasta que reciben el sacramento de la confirmación. Independientemente de este proceso y este itinerario, hay una serie de personas que no lo han vivido y tienen más de 14 años, y entonces está la catequesis de adultos. Vale, y estas catequesis, más o menos ya hay fechas cuando empiezan, porque a lo mejor a alguien de los que nos está oyendo pues le interesa participar. Pues mira, las catequesis este año concretamente empiezan el 6 de octubre. Te puedes inscribir a partir de ya, prácticamente, a partir del 15 de septiembre hasta el 15 de octubre. Hay un mes para inscribirse y la iniciación es el 6 de octubre, que es la presentación. Entonces, de todos los niveles. Concretamente ya los que empiezan en primero de confirmación empiezan a primeros de noviembre, porque claro, antes hacen su comunión, con lo cual las comuniones son ahora en octubre, y como reciben primero el sacramento de la comunión, pues empiezan primero de confirmación en noviembre y ya enlazan directamente un sacramento prácticamente con el otro, porque con la formación del otro, ¿no? Entonces reciben su primera comunión, que es el sacramento anterior, y ya enlazan con la siguiente formación. Y una vez hablado de esta organización, que era un poco más un tema porque la gente lo sepa y el que está interesada, ¿qué es la catequesis? O sea, ¿qué podemos decir que es la catequesis? Es un poco complicado, claro. No, yo lo entiendo. No, pero buena pregunta. Pero claro, es lo que al final... Sí, es buena pregunta. Pues yo creo que la catequesis es el inicio para todo cristiano en la fe. O sea, es lo que te lleva a andar en la fe, pero no solamente para niños, es para niños, para jóvenes y para adultos también. O sea, es ese principio para tu camino que empiezas con 7 años en el despertar, como ha aclarado Ana, pero vas avanzando, vas recibiendo sacramentos, y cuando terminas en la confirmación, en ese confirmar tu fe, no debes quedarte ahí, sino que puedes pasar luego dentro de la parroquia a un grupo, como aquí pone Noé, un grupo de jóvenes en el que sigues
con tu fe, reafirmando tu fe y haciendo cosas por la parroquia, vinculándote a la parroquia y entonces y a tu comunidad, por supuesto, y creciendo en tu fe, ¿no? Entonces, para eso estamos un poco los catequistas, para ayudar un poquito. Esto es un poco como el que estudia una carrera. Claro, es un proceso. ¿Vale? Tú no puedes desde que naces meterte en medicina. Tú inicias un proceso de educación en el colegio, en el instituto y después en tu carrera. Con la fe ocurre igual. Nadie nace sabiendo. Hay que empezar a formarse desde pequeño y continuar formándote durante toda tu vida para llegar a tener un conocimiento lo más pleno de Dios, de tu vida y de tu fe. Claro, y vivir de acuerdo a ello, claro. Claro. Y además yo creo que también ocurre una cosa, que como dice el Papa Francisco, no nos podemos quedar en un lenguaje anticuado, tenemos que tener un lenguaje nuevo para abrir nuevos caminos, para tener un lenguaje de ahora, para que anunciar el Evangelio con un lenguaje de hoy. Entonces, que a la gente le llegue. Entonces, para esos niños que están creciendo, tienen que saber cuáles que pertenecen a una comunidad cristiana y cuál es esa fe. Entonces, conocerla, la tienen que conocer. Y para conocerla está su parroquia. Claro, al final, para tener una buena formación de fe, hace falta también tener unos buenos catequistas. ¿Cuáles serían las características para un buen catequista? Primero, que el catequista debe de conocer la doctrina y debe de tener su base muy sólida. Después tiene que tener empatía, tiene que tener un sentido de esfuerzo, tiene que tener un sentido de entrega, tiene que tener algo de pedagogía, porque estamos tratando con niños, ¿no? Y estamos enseñando lo que es más importante para un ser humano, que es el asidero y la agarradera que podemos tener todos en el mundo, ¿no? Y por supuesto formarse. Nunca podemos dar por concluido la formación. Siempre estamos en camino. Siempre hay que formarse, sí, continuamente. Bueno, es que cuando nosotros estábamos preparando el programa y cuando dijimos vamos a hablar sobre este tema que es interesante, ¿no? Y hemos hablado de los catequistas, muchas veces, claro, se presenta, hay gente que está muy formada y claro, y parece que puede ser buena. Pero aparte de eso está también la vida de fe del catequista, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede unir esa formación doctrinal o cómo ayuda esa formación doctrinal a la vida de fe y un poco también del revés, ¿no? Esto es un poco meteros en el fango, pero claro, es un poco, claro, la vida al final de una persona tiene que estar unida, no puede ser yo soy catequista doctrinal, claro, aquí, claro, y luego rezo mucho arriba y Exacto. Cada uno por separado, ¿no? No. Tiene que ser el catequista y la doctrina tiene que estar integrado. Unida. O sea, tú no puedes decir que eres cocinera si te da miedo freír un huevo. Exacto. ¿Vale? Vale. Entonces, o te mojas o te mojas. Sí. Y te mojas formándote y te mojas preparándote y te mojas siendo consciente de que estás transmitiendo la fe. Claro. Que no estamos hablando de un paquete de patatas fritas. Claro, el que se meta catequista, digamos, entre comillas, es catequista 24 horas, claro. ¿Verdad? Porque claro, es su vida. Claro, es su vida. No hay cosas que a lo mejor cuando estés en casa y veas en la televisión o veas un anuncio de algo o caiga en tus manos un libro o te regalen un libro o tú vayas a una librería y hay algo que te interese, que no lo relaciones ya con la fe, con los niños, con el grupo que estás dando, con algo. Todo va a estar ya relacionado con lo que estás haciendo. Entonces, como estás siempre en un proceso de aprendizaje tú misma, pues ese proceso de aprendizaje también lo trasladas. Entonces, por eso nunca separas el aprendizaje tuyo, ni tampoco el de tus niños o el de tus jóvenes. Yo creo que le pasa un poco, yo lo comparo un poco a los médicos. Los médicos siempre están aprendiendo. Tú nunca ves a un médico que termine su especialidad y diga, bueno, ya he acabado. No, ese médico siempre está haciendo cursos, haciendo esto, yendo a congresos, yendo a tal, intercambiando impresiones con compañeros. Pues a nosotros nos pasa lo mismo. Nos reunimos,
hacemos escuela de catequistas, que es una de las reuniones que tenemos aquí con el párroco, hacemos reuniones nosotros solamente, formación, ¿por qué? Porque todo eso nos enriquece y tú mismo escuchas a un compañero y estás aprendiendo y estás anotando cosas, porque cosas que le pasan a un compañero o cosas que cuentan son o dinámicas que han hecho te enriquecen a ti. Entonces aprendes de los demás. Sí, es un poco, yo lo pienso, ¿no? Cuando decimos que, bueno, hay veces que dices más con lo que haces que con lo que dices, en verdad, ¿no? O sea, que me habéis dicho que el catequista es catequista a las 24 horas, Sí. pues claro, ese catequista después, su vida de fe, va a afectar también al testimonio que dé, ¿no? Totalmente. Totalmente. Entonces, ¿cómo de importante puede ser la oración para un catequista o acudir a los sacramentos o... Es que es fundamental, pero no por el hecho de ser catequista. Claro. Es que la oración o la práctica de los sacramentos es fundamental para un cristiano. Nadie entiende vivir una fe cristiana si no tiene los cimientos bien puestos. Y los cimientos es oración diaria y práctica de sacramentos. Eso está claro. Y como un buen amigo mío me dijo, la meta de todo es llegar al cielo. Sí. Y el camino que tenemos es la oración y los sacramentos. Sí. Y eso hay que transmitirlo. Yo estoy de acuerdo con Ana. Es que sin la oración, el cristiano no tiene... Es como la sal de la vida, yo qué sé. Es que un cristiano que no reza, no sé, le faltaría como la mitad de su yo, para mí. Es que, porque tú vienes a misa y tú ya estás ahí orando. Tú te levantas y tú ya estás dando gracias a Dios por algo. Tú te acuestas y estás rezando. Tú estás a lo mejor en el autobús y a lo mejor tienes puestos los cascos, pero se te viene que tú entras en tu móvil y ves que te ha puesto un amigo, que alguien está malo y tú dices, paras tu música y dices, no, voy a rezar por esa persona que está mala. Entonces, tu oración es constante. Entonces, no sé, es difícil, lo que ha dicho Ana, es difícil que un cristiano separarle, quitarle la oración y quitarle quitarle también los sacramentos, no sé, es algo que es difícil de desligar para un cristiano. Posiblemente la tarea más difícil del catequista sea el que estos niños, estos catecúmenos, tengan o absorban la necesidad de Cristo perentoriamente en tu vida, ¿no? Y que cualquier actividad que tú hagas, la hagas basándote en la experiencia que tú tienes de Cristo. Y entonces, como que lo tengas por los poros, ¿no? Sí. Eso posiblemente sea el reto de todo catequista. El más difícil, sí. Y que ellos tengan después de haber terminado ese proceso, después de la comunión y sobre todo después de la confirmación, esa necesidad de continuar, esa necesidad también de ir al sagrario, esa necesidad de rezar, de tener recogimiento, de encontrarse con Dios, de tener ese ratito para rezar. Esa yo creo que es el reto de todo catequista, de que ellos ya tengan esa necesidad. ¿Creéis que hoy en día es muy difícil que después de hacer la comunión y la confirmación, que esos niños se sigan manteniendo en la parroquia? Sí que es difícil, sí. Es muy difícil por una sencilla razón. Vamos a ver, la sociedad está muy desentonada, está muy desvinculada, está muy personalizada en cada uno de nosotros, mientras que un cristiano es servicio constantemente, y comunidad, ¿no? Y comunidad. Entonces, esa sociedad donde estamos viviendo, que es ampliamente consumista, a los niños les atrae porque es lo fácil. Y lo cómodo. Es lo fácil y lo cómodo. No se están enseñando valores, no se están enseñando el valor del esfuerzo. Todo eso están haciendo que los niños sean muy reticentes a dar el paso a continuar tu fe. Por eso mismo, por el servicio, por la entrega, por el sacrificio. Es complicado. ¿Imposible? No. Para eso está la oración. Claro. Pero yo creo que hay un clic, es decir, una vez que los niños están en confirmación y una vez
que termine esa confirmación, pero por ejemplo ya han ido durante esos años de confirmación a campamentos, que aquí en la parroquia hay un campamento buenísimo, y que se han conectado ya con el campamento y que han conectado con amiguitos y que han hecho amistades dentro de su grupo de confirmación y tal, ya hay un clic, ya hay un antes y un después, ¿sabes lo que te digo? Y eso engancha mucho al niño. ¿Por qué? Porque ahí comparten muchas cosas. Es decir, yo me he encontrado con un grupo de confirmación, no solo de niños más pequeños, sino ya de niños mayores, porque yo daba a mayores, en el que han entrado los jóvenes diciendo, bueno, yo vengo a confirmación porque mi padre quiere que me confirme, y sin embargo, después de haber tenido un proceso de confirmación, han salido y han dicho, no, vamos, yo el último que tengo, seguimos quedando, me siguen contando sus cosas, siguen yendo a oración, y entonces eso ya es un antes y un después. Eso ya es maravilloso. ¿Por qué? Porque han vivido el no querer tener contacto, de rezar, de tal, y el sufrir ese clic. Y ese clic es el que engancha. Eso es importantísimo. De hecho, Fátima, ese clic, y te voy a meter en un fregado, Javi, nos lo puede comentar él, porque él ha sido niño de los que ha estado entre 14 y 18 en el grupo 9 que has dicho antes. La verdad que sí. Si puedes contar un poco pues tu experiencia de esa vida de fe sin un sacramento por delante. Hombre, al final la parroquia de los Remedios siempre hace muchas actividades y muchas cosas que te crecen en uno mismo, ¿no? Al final todo lo que hace la parroquia y todo el trabajo que hay detrás es por algo, es porque hay un significado. Al final nosotros tenemos ratos de oración, tenemos ratos en los que nos los divertimos, y yo creo que también las relaciones, como bien habéis dicho, hace que sean como un muro imparable, ¿sabéis? Está claro que lo lúdico engancha, ¿verdad? Sí. Lo lúdico engancha. Sí, y cuando a través de eso descubren que la oración más... es más. Pero el grupo de amistad ya hace piña, Sí, ya sí, hace sí. piña. Y eso enganchó a Javi, y aquí está Javi. Javi ya no. Sí, a Dios no se ha gracias podido desenganchar. tenemos un buen grupo de gente joven. Una muy buena válida, cantera, Una buena cantera. Eso es bueno. Y dentro de este grupo también, bueno, también tenemos nuestras catequesis y organizamos con este grupo catequesis, ¿no? Y quería volver al tema porque tú lo has comparado a una universidad, ¿no? Uh-huh. Las catequesis, por así decirlo, es más la formación dogmática de todas las personas. Sí. Claro. ¿Cómo de importante, ahora la pregunta del revés, cómo de importante es esa formación para después trasladarla a tu vida de fe? Porque yo, a ver si me explico, a lo mejor no es lo mismo rezar sin formación que rezar una vez conociendo muchas de las cosas que se aprenden aquí. O no es lo mismo vivir la vida de fe o saber lo que tienes que hacer en la calle, de dar ejemplo, sin haber recibido esa formación, ¿no? Es más, es muy complicado determinadas posturas hoy en día en la vida Sí, sí. que puedan estar dentro de la doctrina de la Iglesia, y no lo vemos dentro de la doctrina de la Iglesia. Nos creemos que podemos adaptarlo a nuestra comodidad, ¿no? O sea, hay determinadas cosas que la Iglesia dice sí y la sociedad dice no. Y al contrario, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente, es que hay que tener mucho conocimiento doctrinal, y es que hay que tener mucha seguridad, y eso hay que trabajarlo, ¿no? Eso el cristiano tiene que trabajar esa propia seguridad, tanto en doctrina como en tener esa capacidad de discernir, como nos dice el Papa Francisco con el sínodo, lo que está bien de lo que está mal, ¿no? Sí, sí. Y entonces eso es en cualquier dirección, tanto ahora la Iglesia debe de escuchar al pueblo, como el pueblo debe de aceptar lo que la Iglesia diga. Claro. Y eso se consigue pues a través de un poco la doctrina, ¿no? Que claro. Al final es un conocimiento primero, ¿no? Sí, que claro. es la base y el fundamento de lo que después vamos a vivir en la fe. Totalmente. De hecho, el Papa habla de la misión, ¿no? Y de la transmisión de fe de los catequistas como una misión insustituible, ¿no? Y habla en esa misión insustituible de la vocación del catequista, ¿no? Totalmente. Una persona, o sea, yo lo que quiero más o menos es que también podáis hablarle a la gente de, oye, yo cómo sé
que Dios me puede llamar a ser catequista, o yo como, ¿sabes? Esa vocación. O sea, ¿uno cómo se da cuenta? Pues yo creo que, vamos a ver, básicamente todo está en querer involucrarse. Esa es la primera premisa que yo creo que le diría yo a toda la comunidad, a toda la gente que está en su casa, que vive en el barrio, que quiere acercarse y no se atreve, porque muchas veces uno es corto, le da vergüenza, dice ¿y yo qué hago allí? ¿Y qué van a pensar? O no conozco a nadie y tal. La primera premisa es querer involucrarte, como con todo, como en una hermandad, como no sé, en un deporte, querer involucrarte. Eso es el primer paso. El segundo paso es venir a la parroquia y decir, oye, que yo quiero dar catequesis. Si tú quieres dar catequesis, la formación se te puede dar. Y ya, una vez que has venido, ya se te busca el nivel adaptado al cual tú puedes entrar. Puedes entrar en despertar con los más pequeñines, si no tienes ningún nivel ni nunca has dado catequesis. Si ya has dado alguna vez, pues puedes a lo mejor entrar en comunión con otro catequista, como llegué yo, y di en comunión con otro catequista que llevaba muchos años, con otra catequista, para aprender. Y si ya llevas mucho tiempo dando catequesis y a lo mejor has estado unos años apartado y ahora quieres retomarlo, pues a lo mejor puedes entrar en confirmación pasado un año o algo así, ¿no? Pero lo primero, la primera premisa es querer involucrarte. Y ya después, pues ya recibes formación y eso es todo, recibir formación, porque la formación es esencial. Ya para finalizar el episodio, ¿qué mensaje le enviaríais tanto a las familias como a todos los pequeños para que vengan a la catequesis y por qué es importante no solo para el niño, sino también para los padres? Bueno, yo el primer mensaje que le enviaría primero a los padres es que se involucren un poquito en la fe de sus hijos, porque eso es muy importante. Porque yo creo que la fe, yo como madre, y hablo como madre ahora, no como catequista, igual que los padres nos involucramos en que el niño aprenda inglés, aprenda judo, haga deporte, porque es esencial, todas esas cosas para la formación de nuestros hijos a lo largo de su vida. Yo creo que lo más importante es involucrarnos en la fe de nuestros hijos. Es más que el inglés, más que el deporte, más que muchas otras cosas. Y creo que es lo que más de lado dejamos. Y creo que eso es esencial, involucrarnos un poquito. No estoy diciendo que todo el mundo venga ahora de golpe a meterse a catequista, pero sí involucrarnos a lo mejor cuando haya una celebración especial de nuestros hijos, cuando haya una primera confesión, cuando haya una renovación de las promesas del bautismo, cuando haya una celebración que sea muy importante para nuestros hijos. Yo creo que los padres deben de venir, involucrarse, preocuparse, prestarse, hacer una lectura, hacer eso para los niños es mucho y para la parroquia y la comunidad también. Eso es el llamamiento que yo diría a los padres. Y a los niños, pues a los niños también le daría un toque de atención en el sentido de que si te estás preparando un sacramento, pues tienes que vivir ese sacramento y esa preparación tal y como exige la doctrina. Es decir, si te lo estás preparando, tienes que vivir ese sacramento. Es decir, si tú te estás preparando 2 años para la comunión, te lo tienes que preparar bien, para que el Señor después entre en ti. Y después, una vez que tú has hecho la primera comunión y vas al siguiente paso para seguir creciendo y reafirmarte en tu fe, tienes que seguir creciendo también. Y por supuesto, hay unos niveles y en esos niveles también tienes que crecer y con un compromiso. Yo voy a ser un poco mala. Lo siento. Adelante. Voy a ser un poco No tengo ningún problema. Aquí no hay filtro. Es que aquí tenemos dos partes. Es que tenemos dos somos partes. el yin y el yang. Sí, Claro, total. somos el yin y el yang. Y además son 2 madres que han tenido a sus hijos en catequesis. Sí. Vale, a ver, yo hay una cosa que quiero Y que emocionalista las de los familias hijos. se tomen muy en serio. Sí. Es decir, la semana tiene 7 días. La catequesis es 1 hora a la semana. Sí. Cuando hay exámenes, cuando hay viajes, cuando hay... Todo se puede programar y se puede organizar, pero que no sea la catequesis
el balón que tiro fuera de la portería. Sí. ¿Por qué es fundamental nuestra fe? Porque los valores que no nos está enseñando la sociedad nos lo está dando nuestra fe. Y si hay un puente, si hay una fiesta, si va a haber... No nos dejemos la catequesis de lado, por favor, no nos dejemos la catequesis de lado, que es tan importante como las lenguas, las matemáticas, el inglés o el francés. O judo. O el judo, por favor. Y que aquí hay una cosa fundamental. El catequista lo hace por amor, no cobra. Sí. Y tiene una servicio a la entrega comunidad. por servicio a la comunidad. Y el niño o los padres que permiten que esto sea el segundo plato, nos está desprestigiando a los que entregamos en nuestro tiempo. O infravalorando. Creo que he sido mala, pero me perdonan. Bueno, ahora hablamos también del punto de los catequistas. ¿Qué le diríais a aquellos jóvenes o adultos o incluso mayores que quieran venir a dar catequesis o que... Tenemos las puertas abiertas. Que lo recibimos amorosamente, Tenemos con las las puertas puertas abiertas, abiertas. y que esta es su casa para todo, para venir, para formarse, para informarse, para, vamos... Y que después a nivel grupo de catequistas nos lo pasamos muy bien. Y que es fantástico. Somos Sí. una gran familia. Totalmente. Nos reunimos, nos tomamos cervecita. Es decir, que la ocasión no quita el peligro. Totalmente. Pero caemos también Totalmente. en lo lúdico, ¿no? Totalmente. O sea que después de la formación también nos También vamos de tenemos cervecita, nuestra también ratita. nos vamos de comida, exacto. También hacemos excursiones a sitios, o sea, que una cosa no quita la otra. Pero que es verdad que yo invitaría a la gente y también a conocer un poquito a la comunidad y a conocer... Y la verdad que se enriquece uno mucho con esta comunidad, ¿eh? Sí, Se enriquece. Conocer los distintos grupos que formamos la parroquia, que tenemos cada ciertos meses, tenemos un encuentro, es muy enriquecedor. Y conocer a tus vecinos, conocer a los que se sientan al lado, que otra de las cosas que hablamos, que han salido en el sínodo, ¿no? Estas iglesias que no nos conocemos, los que nos sentamos en la banca, dar el paso y conocernos, que somos hermanos y que venimos aquí a una fiesta, que la misa no es una obligación, es una fiesta. No es un cumplimiento, ¿no? No es un cumplimiento, es una fiesta. Y todas esas cosas enriquecen mucho a la persona. Y vámonos, Fátima, que nos enrollamos. Vale, pues bueno. Simplemente agradecer a Ana y a Fátima por este momentito que han tenido con nosotros, y yo creo que este podcast os va a aportar mucho y espero que lo disfrutéis. Y esto es una buena medida para seguir marchando. Vale, Bueno, pues muchas muchísimas gracias a vosotros también por escucharnos y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Chao.